mente humana considera amor ese amor que está relacionado con un sentimiento, con una emoción hacia algo o alguien, ya sea otro humano, ya sea un ser vivo, ya sea un objeto, sea lo que sea. Eso que la mente humana considera amor realmente es una forma muy limitada de encajonar esa palabra. Realmente ese sentimiento, esa emoción, que está también ligado a un pensamiento, ¿no? Todo un conjunto de sensaciones, un conjunto de factores que parecen darse en el individuo que aparecen cuando se crea un vínculo con algo, con alguien. Y en realidad todo ese conjunto de factores tienen que ver más bien con un apego, con una necesidad hacia ese vínculo, hacia esa relación, sea con lo que sea, esa relación que se ha creado. Entonces, en ese sentimiento, que es una necesidad, un apego hacia ese vínculo, también aparece el sufrimiento, también aparece el dolor emocional, que se refleja en el cuerpo físico también como un dolor físico, que es cuando ese vínculo, por ejemplo, se rompe, cuando existe una pérdida o un alejamiento. A ese apego lo denominamos amor. Una querencia, querer algo con nosotros, querer algo en nuestra realidad, que se mantenga, porque de algún modo nos hemos visto vinculados a todos los niveles. Y es muy hermoso, es precioso, es algo natural que nace. En los animales también nace, también emerge ese tipo de querencia. Lo que ocurre es que en el humano, como a medida que el cerebro se va desarrollando, en el crecimiento del cuerpo humano, pues se crea una noción de un yo en una parte del cerebro. Y toda la energía queda comprimida ahí.
Y entonces esa parte del cerebro, que simplemente es una parte más funcionando, no más importante que cualquier otra, esa parte del cerebro, al recibir total atención energética, pues hace que el sufrimiento surja de una manera demoledora. Eso no ocurre en un animal, porque en un animal no existe ese desarrollo tan intrincado del cerebro, donde en cierta área pues aparece esa noción del individuo, del yo, de la separación. Eso no ocurre en un animal. Por eso un animal no sufre. El animal no sufre con una pérdida o con un alejamiento. Siente dolor, eso sí, pero no sufre, porque no existe una energía individual comprimida que se aferre a ese dolor. No existe una historia. Su cerebro no contiene esa parte ilusoria de que hay un yo ahí a quien le está pasando algo realmente dramático y un yo que está perdiendo algo realmente. Entonces, el amor, hasta donde yo sé, está más allá del sentimiento, la emoción o el pensamiento de apego o necesidad, de la sensación de querencia. Está más allá de eso y más allá del opuesto, ¿no?, a esa querencia que es el dolor. Ambas sensaciones necesarias, el deseo, la necesidad, el dolor, ambas necesarias, ambos contrastes necesarios para que se puedan experimentar, pero el amor está más allá de eso, más allá y en eso, porque lo es todo, más allá y en eso también, porque lo es todo y es eso también, lo es todo, todo, el amor incondicional. Todo. Todo permitiéndose, no hay condición. Cualquier manifestación permitiéndose. No hay condición para ello. Amor puro. Como si fuera un parto que se da naturalmente, salvaje y desgarradoramente, sin condición alguna. Sin condición alguna, ante lo que va a emerger de ese parto.
Y cuando esta evidencia aparece sin más, no sobra nada, no sobra el apego, no sobra la vinculación, no sobra la querencia y tampoco sobra el contraste del dolor que conlleva la querencia, porque en algún momento se tiene que sentir para que esa querencia, ese deseo, ese apego pueda ser experimentado y valorado. No sobra, no sobra. Es igualmente vida, igualmente bienvenido y bienvenida cualquier sensación que se dé, cualquier tipo de experiencia. Y cuando esa energía se disipa, la del yo, que está viviendo algo separado, que tiene y que pierde algo, que tiene una vinculación y que la pierde, cuando eso se disipa, puede decirse que no hay sufrimiento, pero porque no hay ya nada que se aferre a ese dolor. No hay un yo que se aferre a ese dolor, que lo alargue en el tiempo. Se siente con total entrega, sin necesidad de alargarlo, sin necesidad de repudiarlo, tampoco. Se siente tal cual es, porque no hay nadie que lo sienta, solo el sentir puro y duro, el sentir plenamente. Cuando a una cierta etapa de la vida pasa, ¿no? A veces que esa parte del cerebro donde se crea la historia deja de funcionar. Por ejemplo, en lo que está etiquetado como Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O demencia. Cuando ocurre esto por un exceso de atención, trabajo en esa área del cerebro, cuando ocurre que deja de funcionar por esa sobrecarga, aparece la evidencia de que no hay nadie. La historia se vuelve algo secundario en el individuo, en el aparente individuo, e incluso se disuelve y sin embargo sigue ahí. Pero claro, eso da un susto tremendo y atemoriza al yo ilusorio que está siendo espectador de ello, porque no lo entiende. No entiende que se ha producido la liberación de esa ilusión. Me gusta utilizar mucho la palabra liberación, pero no viene otra, porque no hay nada que liberar, ya es libertad. Pero digamos que se disipa.
mejor, se disipa. Se disipa la ilusión. El amor siempre es. No está sujeto a un sentimiento, no está sujeto a una emoción, ni a un pensamiento, ni a un recuerdo creado por una imagen mental. No está sujeto. Es todo eso y todo. Está más allá y está en todo. No se puede poner en palabras porque es la evidencia de ya, la vida. La vida.